tema de conversación de hoy, cuando vemos imágenes del Gran Buenos Aires, porque evidentemente el contacto lo tendremos desde Buenos Aires con un experto, tiene que ver con la inteligencia artificial. Y las novedades que para los no expertos trae esto de que pronto aparece Elon Musk como un gurú y otro grupo diciendo, atención, como decía Mafalda, paren la tierra que me quiero bajar. Aquí dicen, paremos un poco la inteligencia artificial porque van a haber inconvenientes. Uno dice, pero ¿cómo? A ver, si la inteligencia artificial no cayó del cielo, se creó. ¿Quiénes la crearon? Los seres humanos, que ya ahora nos está sobrepasando. Bueno, inquietudes como esa y otras que ustedes pueden participar. Lo vamos a conversar con Freddy Vivas, que ya no es primera vez que está con nosotros y queremos agradecerle este contacto. Freddy, saludos allá en Buenos Aires. Gracias, ¿cómo andan? Un placer charlar con ustedes de vuelta. Todo bien, excepto estas informaciones que aparecen y que, entre comillas, para los no expertos, entre que asustan, porque uno dice, te reitero, si el ser humano crea la inteligencia artificial, ¿por qué ahora nos preocupamos de ella? Es como es como un hijo, pero parece que el hijo trae preocupaciones porque hay que encerrarlo, hay que decirle, bueno, cuidado. ¿Es tan así esta preocupación? Bueno, vamos a charlarlo. Para mí, primero agradecerles el espacio porque me parece muy importante que la sociedad y los ciudadanos puedan entender más de esto. Creo que la primera cosa que tenemos que hacer es educar, aprender, entender cómo funcionan estas tecnologías. Lo que pasó en las últimas semanas, lo que están mencionando, Elon Musk, junto a una gran cantidad de referentes de tecnología, firmaron una carta. Esa carta dice: la inteligencia artificial, específicamente un tipo de inteligencia artificial, debería ser frenada 6 meses. Esa inteligencia artificial, no la inteligencia artificial como concepto general, sino la inteligencia artificial del tipo ChatGPT, que es una inteligencia artificial generativa, se llama, que genera cosas sintéticas, como puede ser una imagen, como pasó con la imagen del Papa, la habrán visto, de Macron, de Trump, genera ese tipo de situaciones, o genera textos con gran capacidad, como estamos viendo ahí en pantalla. ¿Y esto qué significa? Significa que puede, en términos de humanos, escribir con una capacidad, por ejemplo, que puede confundirnos y no saber si estamos leyendo un texto hecho por un humano o hecho por una máquina, o ver una imagen real o no. Freddy, te interrumpo. Es decir, hay una inteligencia artificial, una inteligencia artificial que contiene distintas inteligencias artificiales y una de ellas es sobre la cual están estos inconvenientes, dudas e inquietudes. Es un tipo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, para los que nos están viendo, es podemos decir, una simulación de la inteligencia humana, que sirve para muchas cosas diferentes. Y hay un tipo de uso específico que son las cosas relacionadas, por ejemplo, con la escritura, como puede ser ChatGPT. Elon Musk y toda esa gente se refiere a ese estilo de inteligencia artificial que dice que se podría volver incontrolable. También, por otro lado, hay que reconocer que Elon Musk fue el primer inversor de esta empresa. Después, aparentemente, se fue no en buenos términos, y esto podría generar ciertas suspicacias, es decir, quizás esté opinando también desde intereses políticos y económicos, ¿no? Porque él estuvo adentro de esta organización que ahora quiere que se frene, ¿no? Ahora, perdón, esta organización de la cual uno de los creadores es Elon Musk, hoy algunos dicen, pare, ojo, pero ¿podría pasar con otras inteligencias artificiales lo mismo? Sí, podría pasar con otros. De hecho, ChatGPT, que es como es el producto más conocido de inteligencia artificial creado por OpenAI, no es el único referente de inteligencia artificial conversacional, de esta capacidad de conversar que tenemos hoy con las máquinas. Google va a sacar el suyo, Meta, Facebook va a sacar el suyo, va a haber otras cosas. Por lo tanto, no creo que se pueda frenar en términos como ellos lo plantean. De hecho, la inteligencia artificial, no solo la inteligencia artificial de conversaciones, sino la inteligencia artificial aplicada a otros ámbitos, hasta Elon Musk la sigue desarrollando. Entonces, lo que también se comenta es eso, ¿no? Él, en su empresa, por ejemplo, Tesla, que desarrolla los autos que se manejan solos, sí. El corazón de eso es la inteligencia artificial. Perdón, yo siempre pongo el ejemplo de la energía nuclear. Bien utilizada,
ha sido de mucha ayuda, por ejemplo, en el campo médico, por ejemplo, en grandes actividades que tienen que ver con conocer el espacio. Mal utilizada puede destruir al mundo. Desde esa perspectiva, con la inteligencia artificial, ¿cuáles son los riesgos? ¿Por qué apareció esta carta de algunos científicos o hombres que giran en torno a la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, ¿por qué salió la carta? Podría ser, lo que decíamos recién, una suspicacia de alguna cuestión económica, digamos, ¿no? De alguna cuestión de negocios. Pero por otro lado, si lo miramos con profundidad y olvidándonos de esa cuestión de negocios que pueda existir, que no la vamos a saber nunca, está bueno entender cuáles son esos riesgos y qué problemas podríamos tener para estar atentos. Para mí, conceptualmente, tenemos que incorporar diferentes visiones a la construcción de la inteligencia artificial. No es una cosa de los programadores y de los tecnólogos, sino que también tiene que haber visiones desde la legislación, desde la filosofía, desde lo social, porque esto va a impactar, ya está impactando, pero va a impactar en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, nuestra forma de educarnos, y el error y lo más riesgoso que podríamos tener es inteligencia artificial creada sin pensar en el impacto humano. Y eso sí puede ser peligroso porque puede afectarnos negativamente. Y es algo en lo que tenemos que trabajar urgentemente, ¿no? Vamos a aprovechar a nuestro especialista en el estudio de inteligencia artificial, con un muy buen ejemplo a través de computador, Ignacio. ¿Cómo estás, Freddy? Un gusto saludarte. Y bueno, acá en nuestro computador está un gusto. Ya estamos desarrollando una conversación con el ChatGPT, esta inteligencia artificial de lo que hemos estado conversando. Y por ejemplo, comenzamos con siempre saludando, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Soy una inteligencia artificial, no tengo emociones, lo deja en claro, pero estoy programada para poder responder tus preguntas, ayudarte en lo que necesites. ¿En qué te puedo ayudar? Primero, ¿qué día soy? 6 de abril del 2023. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, escribir una carta de amor para Rocío? ¿Ya? Eso lo estás poniendo tú. Eso lo estoy pidiendo yo para que el chat me pueda responder. Pero tu novia no se llama, tiene otro nombre, ¿no es Rocío? No, dejémosla ahí, Jorge, okay, no me metas en problema. Pero mira, dice, por supuesto, aquí te dejo una posible carta de amor para Rocío, y esto en nada, segundos, ¿cierto? Querida Rocío, desde que te conocí, supe que eras alguien especial. Tu risa, tu sonrisa, tus ojos, todo de ti me atraía de una forma inexplicable. No pude evitar enamorarme de ti. Y así consigue y sigue y sigue. A ver, esto, claro, dulce, comillas, por así decirlo, banal, sin ningún tipo de inconveniente. Uno diría, fantástico, qué bueno, recurrir. Pero ¿dónde están los riesgos? Nuevamente te consulto lo mismo. Mira, los riesgos para mí, concretamente en esto que estamos viendo, recordemos que esto es la punta del iceberg de la inteligencia artificial, pero vamos a focalizarnos ahora en esto. Sería, por ejemplo, decir, bueno, listo, no necesito más gente que escriba canciones, no necesito más gente que escribe poesías, no necesito más gente que escribe avisos publicitarios. Yo trabajo de eso y en vez de pensar una creatividad, en vez de pensar en mi propia poesía, tomo lo que está ahí adentro y lo publico, ¿no? ¿Cuál es el valor de eso? El contenido además generado es divertido, es simple y está bien porque tiene una estructura sólida. Este tipo de modelos de lenguaje generan estructuras que parecen son perfectas, pero el contenido no lo entiende. Pensemos que lo que hace este tipo de modelo es aplicar estadística para darte una frase que probabilísticamente sea interesante y que cuando la leas parezca que está bien, pero no entiende nada de lo que está pasando adentro. Entonces no podemos reemplazar a un profesor, no podemos reemplazar a un tutor, no podemos reemplazar a un periodista. Eso no es la realidad. Pero claro, sí la podemos usar como complemento y ese sería el uso positivo que hay que encontrar. No podemos reemplazar, pero hoy día la inteligencia artificial está reemplazando, por ejemplo, muchos trabajos. Hay trabajos que antes se hacían, por ejemplo, la pandemia forma parte se hacían en un lugar determinado. Ese lugar determinado se vendió, porque ya no es necesario tener un edificio de 20 pisos con oficinas, porque tú lo haces desde el hogar, yo lo hago desde casa, y eso empieza a jibarizar también la fuente de trabajo. Pero al mismo tiempo, y nosotros que hemos estado muy cercanos a lo que es el Congreso del Futuro, que se realiza en Chile todos los meses de enero, esto implica que hoy hay muchas labores, trabajos que no se saben, pero que ya vienen. O sea, también hay una novedad en ese sentido. El contexto de esto que estás planteando es que estamos viviendo una revolución industrial. Ese es el contexto.
Lo que pasa es que quizás no nos damos cuenta, no lo tomamos como algo que esté pasando y lo vemos como si fuese algo de los libros, las revoluciones industriales, pero la realidad es que estamos viviendo una revolución industrial, una revolución que además es distinta a otras porque involucra la economía del conocimiento, que es esto que estamos hablando, la capacidad de gente que utiliza el conocimiento para generar un texto, para generar un diseño, para generar videos, y todo eso está siendo atravesado por esta tecnología. Va a haber tareas de un trabajo que te va a servir más, las vas a hacer más rápido y más barato con inteligencia artificial. Entonces tu trabajo va a tener que incorporar seguramente otras tareas, como pasó a lo largo de la historia. Lo complicado de esto, diferente a otras revoluciones, creo yo, es que esto va tan rápido que quizás nos cueste, o a algunas personas les cueste más, asimilar todo esto, reacomodarse y seguir, ¿no? Ya vamos a hincar el diente a eso que acabas de decir, creo yo, que es tal vez de las cosas o de las preguntas que yo puedo hacer tal vez más relevantes. Ignacio. Sí, estamos conectados con nuestro público que nos están dejando ya sus consultas a través de nuestro WhatsApp, nuestro programa interactivo. Y Maribel desde Estados Unidos, Freddy, nos consulta. Están cancelando este chat GPT en su país por el tema de los ensayos, de ayudar a las tareas a los estudiantes, ¿cierto? Universidades, de colegios. ¿Esto va a poder suceder en todas partes, solamente en Estados Unidos, o va a poder también haber una otra tecnología artificial, ¿cierto?, que ayude a decir esto fue creado por un humano o por alguna inteligencia artificial? La pregunta del público a través de nuestro WhatsApp, Freddy. Buenísima la pregunta, y ahí no sé si tengo una respuesta concreta. Hoy está pasando en Nueva York y pasó en varias ciudades de Estados Unidos que las universidades dicen no puedes usar ChatGPT para escribir tu trabajo, monografía o lo que estés haciendo en mi universidad. Ellos lo prohíben directamente. Este tipo de cosas podemos debatir si está bien o está mal, pero ya lo vimos a lo largo de la historia con la tecnología. En una época se prohibió usar celulares, se prohibió usar Google, se prohibió usar Wikipedia en muchos lugares. Yo, como soy viejo, viví todas esas experiencias en los últimos 20 años. Y la verdad es que no sé si es la mejor manera, pero ya está pasando. En Italia también prohibieron directamente usar ChatGPT en todo el país, no solo para estudiar, sino porque hubo filtraciones de datos. Recordemos que ChatGPT está en un modo beta, o sea que no está como versión final. Por lo tanto, eso puede hacer que algunas cosas no estén funcionando bien. Yo creo que como recomendación es, primero, si sos docente, si sos educador o lo que sea que hagas, que lo conozcas, lo uses, te des cuenta que el contenido de lo que está ahí adentro no es la verdad absoluta. Y cómo podemos hacer que nuestros alumnos lo usen mejor es lo que tenemos que ir descubriendo, ¿no? Freddy, a propósito de lo que señalabas tú antes, tal vez al menos a mí, como ser humano que habita la Tierra, lo que más me pregunto es, la generación de la inteligencia artificial es del ser humano. Podría ocurrir, tú eres un experto que sabe mucho, con mucho estudio, que se nos arranque de las manos la inteligencia artificial y pueda funcionar de manera autónoma. Creo que no en términos de Terminator, digamos, ¿no? Que exactamente, mira, justo aparece el video del Terminator ahí. Mirá que juro que no lo estaba viendo. Pero claro, nuestra mente, por la ciencia ficción y todo eso, nos lleva a esa fantasía. Una de las distopías más usadas en el cine tiene que ver con los robots tomando conciencia. La cuestión de la conciencia es algo interesante. Recomiendo a los que quieran profundizar en el tema, por ejemplo, leer a Ray Kurzweil, que es uno de los principales pensadores en materia de inteligencia artificial. Él y muchos otros dicen que eso es imposible, que una máquina nunca va a tener autoconciencia, que la máquina, cualquier tipo de inteligencia artificial, no tiene un propósito, sino que nosotros los humanos nos tenemos que dar órdenes o dar objetivos para que resuelvan. Por lo tanto, una máquina no se va a levantar a la mañana un día y va a decir yo quiero escribir poesía porque hoy te van a escribir poesía porque el día está lindo. No lo va a hacer. Entonces, nosotros tendríamos que entender todo eso para diseñar inteligencia artificial que responda a lo que nosotros necesitamos. Dicho esto, hoy hay inteligencia artificial que se puede poner automatizadamente. Cuando vos, que se puede poner, no, que de hecho está puesta, cuando vos usás una plataforma para ver una película y te recomienda la película, hay una inteligencia artificial solita recomendándote eso. Y ese tipo de algoritmos toman decisiones solas, entrenadas en los que los humanos lo entrenamos, ¿no? Eso ya está pasando hoy. Sí, es interesante escucharte. Yo lo pienso en la parte mala del ser humano. Porque lamentablemente el ser humano también tiene cosas malas, ¿no? Sí. Y hoy día uno observa
no sé, estamos viendo lo que ocurre con Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, y de pronto cuando se pueda mal utilizar y que de pronto, así como, este robot o esta arma artificial va a ser utilizada para esto y puede tomar decisiones y cambia y va a otro lado, a esto me refiero en cuanto a los peligros de... Te respondo específicamente eso. Mira, hay un concepto que se llama human in the loop, que sería humano en el loop. Sería tener un humano entre la decisión y la inteligencia artificial. ¿Qué significa? Ejemplos hay un montón. Por ejemplo, lo que pasó con el Mundial y el VAR, ¿no? El VAR semiautomático, correcto, que la inteligencia artificial le daba datos y el árbitro en el momento decidía si era offside o no era offside. Tomaba una decisión el árbitro, el humano. Ese es el foco de cómo se deben diseñar estos sistemas de inteligencia artificial. Hoy está prohibido usar máquinas que tomen decisiones, por ejemplo, en circunstancias de guerra, que obviamente este tipo de herramientas van a usar en conflictos bélicos. Disculpa, es muy bueno tu ejemplo del VAR, pero tú dices, hoy está prohibido, ¿y mañana? Sí. Y mañana ya eso depende de los humanos, ¿no? Es tal cual como decís. Tenemos que nosotros, los que desarrollamos estas tecnologías, los que podemos influenciar con nuestra opinión, siempre acompañar este tipo de decisiones que están relacionadas a la ética y la responsabilidad de uso de la inteligencia artificial. El concepto de human in the loop nunca se debería cambiar. Y hoy está funcionando así. Ahora, lo que puede pasar en el futuro yo ya lo desconozco, pero sí puedo darme cuenta que el camino debería ser ese, ¿no? Perfecto. Tenemos a la gente, se está acabando el espacio, pero la gente quiere participar. Sí, justo tiene que ver con esta temática, ¿no? De la inteligencia artificial como un posible asesor, un posible tomador de decisiones. Y acá nos comentan, recuerdo la noticia de que Rumanía se convirtió en el primer país en nombrar una inteligencia artificial como asesor gubernamental, nos comenta Freddy. ¿Tiene algo que ver esto con el metaverso, lo que podría suceder en otras ocasiones y en otros países? La consulta del público a través de nuestras redes sociales. Es muy buena la pregunta. Mira, hubo casos increíbles en los últimos tiempos. Hay un caso que me llama mucho la atención y seguramente la gente que nos esté viendo en Estados Unidos lo debe conocer, que se llama Do Not Pay o No Pagues Más. Es una aplicación que es como si fuese un abogado artificial, ¿no? Que vos la descargás, está disponible para Estados Unidos y algunos países más, nada más por ahora. La descargás, pagás un determinado monto fijo mensual y creo que hay una modalidad freemium también. Y cuando vos tenés algún conflicto, por ejemplo, no sé, viajaste en un avión y el avión se canceló y no te devolvieron la plata, ellos te hacen los reclamos legales por vos y cuando consiguen el dinero te lo depositan en tu cuenta. Y vos no tenés que hacer nada. Eso es espectacular, pero cuando uno lo conoce, dice, puede generar miedo a la comunidad de abogados, ¿no? Porque hay un robot haciendo su trabajo. Sin embargo, la barra en Estados Unidos, o sea, la representación de los abogados en Estados Unidos, le dieron un premio a la innovación, porque lo que dicen que pasó con esto es que están democratizando el acceso al asesoramiento legal, que en Estados Unidos es muy caro. Fíjense qué buen ejemplo, ¿no? Que creo que podemos compartir muchos de estos ejemplos que nos pueden ayudar a pensar mejor, ¿no? Pues la verdad, Freddy, es que el programa tendría que durar unas 3 horas para seguir conversando, porque a este ejemplo de los abogados podríamos agregar el ejemplo de los médicos. Un médico humano puede atender al año a 100 personas, ¿no es cierto? Con un algoritmo podría atender a millones. Y entonces uno diría, tanta gente que no tiene acceso a una buena medicina, a lo mejor sí la tendría. Así que vamos a tener que hacer una inteligencia artificial 2, querido Freddy. Cuando quieran, acá estaremos. Un abrazo cariñoso. Chao, Freddy, cuídate. Que te vaya muy bien. Oye, a mí me vuelve loco estos temas. Sí, entretenido.